Una oración, amados hermanos. Padre eterno Yahweh, toda Rabá, Abba, vamos a empezar con el estudio de la Parashá. Por favor, ministranos, edifícanos, Abba, ayúdanos a entender, a disfrutar y a comprender toda esta grandeza. Toda Rabá Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Abran sus Biblias, amados hermanos. Vamos de regreso al libro de Éxodo. Vamos para allá. Recuerden, todos los nuevecitos, Éxodo es el nombre en español, pero no está bien traducido. Este libro se llama Shemot, que es una palabra hebrea que quiere decir nombres. Entonces puedes anotarle Éxodo, diagonal o guión Shemot, ¿sí? Éxodo 24, vamos para allá. Sí, es Éxodo 24, verso 9, perdón. Éxodo 24, verso 9. Parashá Terumá. Parashá Terumá. ¿Qué quiere decir Terumá? Terumá quiere decir ofrenda elevada. A los que ya tienen más tiempo conocen que ofrenda se le dice también sadaká, ¿sí? Sadaká y terumá son ofrendas, pero no son la misma ofrenda o el mismo tipo de ofrenda. Una sadaká es una ofrenda, vamos a decirlo así, común. Una persona le puede dar a otra como un regalo o si está en alguna necesidad, una sadaká. Por ejemplo, alguien que por alguna razón perdió el trabajo o que se enfermó, pues te doy una sadaká, te doy una ofrenda, ¿sí? Esa es una sadaká. Terumá es un tipo de ofrenda que es una ofrenda para Yahweh y es una ofrenda elevada, una ofrenda mecida. Es como decirle al Eterno, Padre, esto es solo para ti. ¿Se acuerdan cuando nuestro amado Roe en las fiestas ha mecido la gavilla? ¿Sí? Él toma la gavilla, la levanta y la mece, ¿sí? Bendito es Yahweh. Entonces, eso es una terumá, ese es un tipo de ofrenda elevada, mecida. En esta parasha vamos a estudiar por qué el Eterno pidió este tipo de ofrenda. Amén. Vamos a continuar. La parasha terumá es la número 19, hermanos. Número 19, hermanas. Y abarca desde Éxodo 25, verso 1, hasta el capítulo 27, verso 19. Éxodo 25, 1 al 27, 19. Y la conclusión, la Haftará, es Primera de Reyes, capítulo 5, verso 12, al capítulo 6, verso 13. ¿Vamos bien? Lo repito por si estaban anotando. Parashá Terumá, número 19, y abarca desde Éxodo 25, 1 al 27, 19. Y la conclusión es Primera de Reyes, capítulo 5, verso 12 al 6, verso 13. Muy bien. En esta parashá, amados Sahim, vamos a encontrar, entre otros, los siguientes puntos. Las ofrendas, las terumot, vamos a decirlo así, terumá, terumot en plural. Las ofrendas para la construcción del Mishkan. ¿Sí? 2. La construcción del arca, la mesa de los panes, de la proposición y la menorá. Y la disposición del Mikdash o Mishkan, ¿sí? Se refiere como para los nuevecitos al tabernáculo, pero esa palabra no es correcta. Correcto es Mishkan, ¿sí? O Mikdash. Ambos términos son adecuados. Vamos a empezar, como siempre, con un pequeño contexto para saber la secuencia, para continuar, porque eso es muy importante, y comprender mejor esta parashá. Yahweh llamó a su pueblo para servirle, ¿sí? Vamos a hacer un repaso así muy rápido. Ya habían salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, ¿sí? Ya empezaban a dar sus primeros pasos como creyentes, nuestros padres. Habían tenido ya una guerra contra Amalek, ya había habido algunas murmuraciones entre el pueblo, y ahora Yahweh seguía tratando con ellos, llevándolos paso a paso. Ya les había dado su Torá, los reunió a todos en torno al monte, ¿sí? Y entonces les empezó a hablar, ¿y qué pasó? ¿Se acuerdan? El pueblo no quiso oír, dijo, no, habla tú, Moshe, no sea que nosotros perezcamos. Desde ese momento, entonces Yahweh ya no iba a hablar delante de todo el pueblo, iba a hablar por medio de Moisés, exactamente. El pueblo prefirió un intermediario antes que escuchar directamente la voz de Yahweh. Ahora entonces, como consecuencia de la decisión que tomaron nuestros padres, que no criticamos, sino que todo está escrito para que aprendamos, como consecuencia de eso, para poder conocer qué era lo que Yahweh quería que nosotros hiciéramos, cómo nosotros deberíamos vivir,
todo iba a ser por medio de un intermediario, en este caso de Moshe, de Aarón, de los levitas, ¿sí? Hasta el día de hoy. Por ejemplo, están los siervos de Yahweh, nuestro amado Roe, los Roim, los ancianos, ¿sí? Los encargados de obra, muy bien. En este papel de interlocutor, Moisés, Moshe, reunió a los líderes del pueblo. Y es que aquí vamos a entrar en una parte que a mí me gusta mucho de la Torá. Venimos estudiando cómo el Eterno trató con nuestros padres, cómo Moshe recibía palabra de él, pero hoy en esta porción van a ver como que se hace una pausa. Esa parte queda en pausa, Moisés sube y vamos a entrar de alguna manera representativa por medio de la lectura. Vamos a entrar con Moisés a la presencia del Eterno, porque todo lo que vamos a leer hoy el pueblo no lo escuchó sino hasta después, pero hoy gracias al Eterno podemos saber cuando Moisés subió, ¿qué fue lo que pasó? Esto está de fuego, está precioso. O sea, imagínense, amados, venimos viendo la historia, ahorita lo vamos a ver para explicarme mejor, y de repente sube Moisés y nosotros subimos de alguna manera muy, muy simbólica, y escuchamos escrito por medio de la lectura todo lo que él escuchó. Está hermoso, miren, vamos para allá. Les dije Éxodo 24, verso 9. Sí, vamos ahí. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Elohim de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro y semejante al cielo cuando está sereno. Aleluya. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Elohim y comieron y bebieron. Imagínense qué braja, qué super bendición. Y entonces dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la Torá, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Subió Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Elohim, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur estarán con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Amén. Entonces Moisés se preparó para subir, para recibir la Torá directamente de Yahweh, pero no dejó al pueblo solo, sino lo dejó bajo cargo de Aarón, de Hur y de los ancianos. Pero además, amados Ajim, vamos aquí atrásito a Éxodo 24, ¿sí? En el verso, vamos a leer desde el verso 4 hasta el 6. Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de shalom a Yahweh. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó la Torá y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Por qué me interesa mucho recapitular de aquí, desde este punto? Porque miren, si nosotros continuamos con la lectura en Éxodo 25, dice, bueno, vamos a regresar un poquito desde Éxodo 24, 17 y 18. Y la apariencia del esplendor de Yahweh era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Punto. O sea, ahí acaba la visión de todo como veníamos estudiando, donde estábamos viendo todo lo que el Eterno hacía con el pueblo, todo lo que Moisés les decía. ¿Sí me doy a entender? Venimos con esa narración que Yahweh nos da en su palabra, diciendo van a hacer esto, van a hacer lo otro, les voy a dar la Torá. El trato del pueblo, de Yahweh con el pueblo, de Moisés con el pueblo, del pueblo con Moisés. Sí, eso es lo que venimos estudiando. Y aquí se hace como una pausa. Y es una pausa muy hermosa, porque aquí termina, dice, y entonces Moisés subió y estuvo 40 días y 40 noches. Y nuestros padres ya no supieron, sino hasta después, como ahora, esto. Dice Yahweh, Éxodo 25:1, Yahweh habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. O sea, esto ya ocurrió en la intimidad de Yahweh con su siervo. Es una super bendición, super bendición poder leerlo. Porque es como si estuviéramos de alguna manera, ¿verdad? Porque aquí está muy claro quiénes podían subir y quiénes no. Pero es de alguna manera poder tener acceso a lo que Yahweh le dijo a su siervo. Esto es un regalo.
Hay muchas cosas que el Eterno le da a sus siervos y que no le permite a los siervos que las compartan, ¿verdad? Como en el caso de Johanán, exactamente. Dijo, no escribas. Por eso hay que valorar todo eso, por eso hay que gozarnos y decir, uff, Padre, esto es una riqueza que tú nos permitas escuchar lo que tú le dijiste a Moisés. Ahora, valorar esto nos va a hacer entender qué es una teruma. Vamos entonces a Éxodo 25:1 y lo vamos a volver a leer. Yahweh habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Sí? Que tomen para mí ofrenda. O sea, Yahweh dice que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Como que cambiara. Dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. O sea, que me ofrenden. ¿Sí? Que me ofrenden a mí. Y luego dice, todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Como si eso ya le perteneciera. Y es que es así. Cuando nosotros pensamos o sentimos en nuestro corazón el ofrendar a Yahweh, ¿qué le podemos dar? ¿Qué le podemos dar? A ver, piensa, amado Aj. ¿Qué le puedes dar tú directamente al Todopoderoso? Nada. Dice el rey David, de lo que tú nos das te damos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Voy a leerla aquí. Cuando dicen tomen para mí ofrenda, no dice sadaká. Ahí cuando dice ofrenda, dice terumá, que se refiere a una ofrenda elevada, mecida. Si para todos los que les gusta estudiar, pueden anotar, terumá es la palabra Strong 8641, que quiere decir ofrenda elevada. Yahweh no necesita nada de nosotros, pero quiere que por medio de nuestras acciones nosotros seamos conscientes de lo que hay en nuestro corazón. Por eso dice, tomen para mí ofrenda. O sea, ustedes hijos de Israel, ¿qué le van a dar a Yahweh? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué le van a dar a Yahweh? Y una vez que los hijos de Israel decían esto, por ejemplo, el Eterno dice, tomen para mí ofrenda. Y entonces rápido viene al corazón de los hijos de Israel, voy a dar esto. Bueno, a partir de ese instante, eso que tú vas a dar ya no es tuyo, ya es de Yahweh. Porque dice, entonces tomen mi ofrenda. ¿Amén? Es decir, que ya no nos pertenece. Pero fíjense, ni siquiera todavía lo entregaban y ya era de Yahweh. ¿Por qué? Porque lo que iban a entregar, esa teruma, esa ofrenda, era representativo de todo lo que había en el corazón de ellos. Vamos aquí adelante, vamos al Brit Hadashah. Recuerden que nosotros somos mesiánicos y estudiamos el Nuevo Pacto. Ustedes lo han conocido como Nuevo Testamento. Lo correcto es Nuevo Pacto. Mateo, vamos para allá. Mateo 15, en el verso 18. Dice aquí, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a leerlo completo, no lo estamos quitando ni agregando, pero solamente quiero que nos quedemos con la primera parte. Pero lo que sale de la boca del corazón, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Todo lo que en nuestra vida, todos los días, decimos, hacemos, no proviene nada más de nuestro cerebro. No. Todo eso surge de nuestra alma, donde radican todos nuestros sentimientos. Pueden revisar los videos, profundidades del alma y de la mente. Ahí nuestro amado Roy Palacios explica con muchísimos detalles, es una delicia esos videos, cómo es que el alma, en donde están nuestras sensaciones y también nuestros pensamientos, cómo nuestra alma tiene facultades. ¿Quieres saber qué facultades tiene tu alma? Estudien esos videos. Entonces, ¿cómo funcionamos? Hablábamos hace un momento un poquito de diseño, ¿no? Bueno, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el hacer una ofrenda mecida, elevada, directamente para Yahweh? Cuando nosotros empezamos a tener una intención, esa intención se produce en nuestra alma, a través de nuestros sentimientos, de nuestro temperamento, de nuestro carácter, y de allí, de ese pensamiento que se formó en nuestra alma, en lo espiritual, pasa por medio de la voluntad para volverse una acción. Tú sientes amor por tus hijos, por tu esposa, por
por tu hermano, ¿sí? O por un aj, sienten amor, sientes ganas de bendecir a alguien que está en necesidad. Bueno, ese pensamiento, hermano, hermana, no surgió de tus neuronas, no, lo sentiste en tu corazón, es decir, en tu alma. ¿Vamos bien? Entonces, ese pensamiento no se podía quedar ahí, nada más en el alma. Ay, yo siento, amo mucho a mis hijos y no les digo nada. No, ese pensamiento, ese sentimiento pasó por medio de la voluntad y tú entonces decidiste, por ejemplo en el caso de mis hijos, darles un abrazo o darles un beso, o con tu esposa, darle un beso, darle un abrazo, ¿verdad? Etcétera. Con todos los ejemplos que ustedes se puedan imaginar, bien guardando la Torah. Entonces, tú tuviste un sentimiento, un pensamiento que se originó en tu alma, de acuerdo a las facultades de tu alma. Ese pensamiento, ese sentimiento, acudió, es decir, pasó a la siguiente etapa, que es la voluntad, y una vez que la voluntad determinó, eso está en ti, dijo, voy a hacer esto, entonces la voluntad impulsó a tu cuerpo, ¿sí? A través de tu cuerpo para que lo hicieras. Sentiste, tengo ganas te amo mucho a mis hijos. La voluntad dijo, vamos a abrazarlos, y entonces tú los abrazaste. ¿Sí? Esto es algo interno, lo estoy explicando así un poquito para que podamos entender por qué Yahweh mandó al pueblo a que dieran una ofrenda de su corazón. Era muy sencillo, hubiese sido muy sencillo que Moisés le hubiera dicho, a ver, a la tribu de Rubén le toca esto, a la tribu de Judá le toca esto, y a la tribu de Manasés, y a la tribu de etcétera, les toca cada cosa. Eso hubiera sido lo más sencillo, pero el Eterno quiere, porque esto aplica hasta el día de hoy, que si tú das una terumá, o que si los hijos de Israel daban una ofrenda, ellos pensaran que era una ofrenda directamente para Yahweh, y que se demostrara delante de ellos y delante de Yahweh qué es lo que había en su corazón. ¿Sí? Voy a leerles esto. Todo lo que hacemos primero está en nuestra alma, que es donde radican las emociones y nuestros pensamientos. Una vez que esto se activa, que nuestras emociones y nuestros pensamientos se activan, en consecuencia nuestra voluntad transforma estos sentimientos y estos pensamientos en acciones. ¿Amén? La voluntad es también una fuerza o un impulso. Eso está en el hebreo. Voluntad en hebreo se dice nadav. Nadav, y que ustedes si gustan verificarlo, está en el diccionario Strong, que es la palabra 5068, que además de voluntad, nadav significa fuerza o impulso. Si nosotros vemos este verso, Éxodo 25, verso 2, en el original no dice nada más voluntad. Voy a leerlo. Di a todos los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Aquí está como muy resumido. Dile a todos los hijos de Israel que conforme a lo que ellos quieran den. Pero en el hebreo está un poquito más rico en la lectura, más enriquecido. Porque ahí lo que dice que dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de la voluntad de su corazón. De la voluntad de su corazón. Terumá, Nadav, Lev. Así dice. Pueden verlo, ¿sí? Para todos los que tengan una Biblia en hebreo, o bien si gustan ponerlo en internet, Éxodo 25, 2, interlineal, y ahí les va a aparecer. Que den para mí ofrenda voluntariamente según su corazón. Cambia un poquito, se entiende mucho mejor. Porque entonces la voluntad y el corazón, como ya vimos, están unidos, ¿verdad? Vamos entonces ahora, vamos a ver esta cita para entenderlo todavía mejor. Lucas 21 del verso 1 al 4. Y quiero hacer, mientras vamos a esa cita, la aclaración que siempre hacemos. Nosotros no hacemos negocio con la palabra del Eterno, no estamos pidiendo dinero. En las iglesias y demás se usan estos versos para sacarle a la gente dinero. Nosotros no pedimos absolutamente nada. ¿Amén? Todos los videos son gratis, todos los discos son gratis de las enseñanzas, todos los libros están gratis para descargarlos. Ustedes pueden descargar los videos, los audios a través de los canales de Telegram, directamente de este canal de YouTube. En nuestra página gozoypaz.mx hay escritos, videos, audios, libros totalmente gratis para que los descarguen así, gratis. ¿Amén? Bueno, Lucas 21, verso del 1 al 4. Dice,
Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. ¿Qué son 2 blancas? Era una cantidad muy poquito, muy baja de dinero. Y dijo, en verdad os digo, está hablando nuestro Adón Yahshua HaMashiach, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Elohim de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. La terumá, en este caso, la ofrenda que iban a dar los hijos de Israel, debía ser como lo que hizo la viuda, conforme a su corazón. Esta viuda aquí nos está demostrando muchas cosas. Lo primero. Esta viuda dio todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque amaba mucho a Yahweh. Amaba mucho a su creador. Y entonces, de todo lo que tenía, todo lo que ella tenía, lo dio para el Eterno. Vuelvo a repetirlo, no estamos pidiendo dinero, ¿sí? Aquí no estamos diciendo esto para que sacar dinero, no. Esta viuda amaba tanto a Yahweh que todo lo que dio, luego lo que tenía, lo dio. ¿Por qué? Para demostrar su amor, para que de esa abundancia de amor que había en su corazón, su voluntad se activó y se manifestó, se traspoló a dar todo lo que ella podía dar. En este caso, las 2 blancas. Amén. Punto 1. 2. ¿Por qué dio todo lo que tenía? Podrían preguntarse, pero es que Roe, dice aquí nuestro Adón Yahshua que dio todo, o sea que se quedó sin nada. Porque esta viuda era verdaderamente santa. Ella amaba mucho a Yahweh, por lo tanto confiaba mucho en él, por lo tanto sabía que aunque diera todo lo que tenía, Yahweh no la iba a dejar sin sustento. ¡Qué lección! ¡Qué lección! Esto está de fuego. El Eterno vio con agrado su ofrenda, aunque era muy pequeña, porque la dio con amor, la dio con confianza, diciendo, no importa, aquí está todo, porque yo sé que Yahweh me va a bendecir. Aleluya. Y de aquí voy a retomar unas palabras que nuestro amado Roe menciona en la Parashat Terumá, que son muy importantes. No todos podemos dar lo mismo, pero sí con el mismo amor. No todos podemos dar lo mismo, pero sí con el mismo amor. Esta terumá que estaba dando, esta ofrenda, vamos a repetirlo, demostraba el gran amor que tenía para Yahweh, porque no estaba cumpliendo solamente con el diezmo o con el máser, no, estaba dando todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque estaba demostrando, además de su amor, su confianza en Yahweh y se estaba abandonando en él. Algo que muchos que se dicen creyentes hoy no han hecho. Lógicamente, por haber activado su voluntad, haber dado todo, con todo su corazón a través de esas 2 blancas y darlo con todo su amor, esta viuda fue bendecida, porque de lo que ella tenía, dio, ni siquiera, amados hermanos, ni siquiera se lo dio directamente al Eterno, dio para el servicio del Mishkan, dio para el servicio del templo. Qué tremendo, amados hermanos. Esta viuda puso, además de todos los puntos anteriores que ya vimos, y es que aquí entramos a unas cosas hermosas. La viuda puso primero lo celestial y después lo terrenal. Puso primero el obedecer la Torá y después su propia subsistencia. ¡Aleluya! Y fíjense, son 4 versos. ¡Qué precioso! La viuda no tuvo pretexto, no tuvo miedo. Ella tenía amor por Yahweh. Ella confiaba en Yahweh. Y Yahweh, lo vio y por eso se agradó tanto de su ofrenda. No podía dar más que las 2 blancas, no podía dar nada más. Eso era todo lo que tenía. Pudo haber dado una blanca y no las 2 y darlas con el mismo amor, pero ella confiaba tanto en Yahweh que se estaba abandonando. Padre, aquí está todo lo que tengo, es tuyo. Y es que es así, todo lo que tenemos es de Yahweh. Y ni siquiera se lo estaba dando directamente como una ofrenda mecida, lo estaba poniendo al servicio del templo.
para que ella y otras almas fueran bendecidas sirviendo a Yahshua HaMashiach. Y es que aquí entramos en algo muy precioso. Yahweh les estaba pidiendo esta ofrenda para que se hiciera el Mishkan, para que se hiciera el Mishkan, para que se hiciera el templo, para el tabernáculo, mal conocido con esa palabra, su nombre correcto es Mishkan. Ellos iban a dar conforme su corazón, conforme a la abundancia de su corazón, para que se hiciera el lugar donde Yahweh iba a morar con ellos. Y Yahweh no iba a habitar en un espacio de 4 paredes, Él es precioso. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, dice en la palabra. Pero Él quería que de ese amor, de esa voluntad, ¿sí?, se hiciera algo para que ellos mismos fueran bendecidos. Pongo un ejemplo. Una persona llega y dice a nuestro amado Roy, Roy, aquí está, esta es una terumá, esta es para la luz, por ejemplo, ¿no? Se ofrenda en la luz, se paga la luz, y esa misma persona a través de esa ofrenda recibe palabra como ustedes y yo hoy, ¿sí? Se puede conectar porque hay luz para que se pueda transmitir. ¿Sí me doy a entender? Es que el Eterno permite que ese amor que le tenemos a Él nos sea devuelto en bendición para nosotros. ¿Qué pasaría si alguien dijera, no, pues yo nada más doy 10 centavos o 25 centavos y ya eso es todo? Pues así está su corazón. No puede dar más porque su corazón está vacío, y aunque tenga miles y miles de dólares, de dinero, de lo que sea, su corazón está hueco, por eso no puede dar más. La viuda que tenía un corazón lleno daba todo lo que tenía por amor al Eterno, por confianza en el Eterno, se abandonaba en Él, y el Eterno, lógicamente, la bendijo, no la iba a dejar sin nada. ¿Amén? Vamos a regresar un momentito a Lucas 21. Quiero nada más que cada quien se va a analizar. Tú sabes, amado hermano, amada hermana, qué estás ofrendando y qué no. Y no todo es dinero. No todo es dinero. Aquí en la parashá les estaba pidiendo cosas que iban a hacer para el Mishkan. Pero hay algo más que tú le puedes ofrendar al Eterno. Le estás ofrendando tu obediencia. Le estás ofrendando tu santidad. Lucas 21, verso 3 y 4. Dice allí. Amén. Dice, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Elohim de lo que les sobra. ¿Tú o yo le damos al Eterno lo que nos sobra? Nada más tengo 10 minutos para orar, nada más sobre esos 10 minutos. ¿Tú le das al Eterno lo que te sobra o apartas un espacio para servirle a Él? No, pues es que no tengo tiempo, nada más tengo 5 minutos y pues eso es lo que oro. Si alguien está haciendo eso, entonces está como los ricos, que daban lo que les sobra, y eso no le agrada al Eterno. Estos ricos, aunque dieran mucho dinero, su ofrenda no era agradable delante del Eterno, porque era lo que les sobraba, no era algo que les costaba. Por eso dice el rey David, ¿ofreceré sacrificio a mi Elohim que no me cueste? Por eso los varones tenemos que esforzarnos en entrar al pacto de la circuncisión y pagarlo. No podemos obtenerlo por medio de esto, por medio del otro, por medio de aquello. No, tiene que costarnos, porque el Eterno se complace en ver que nos esforcemos en agradar su corazón. Si alguien entre la audiencia, y cada uno yo también lo hice, cada uno de nosotros tiene en estos momentos que reflexionar en qué le estamos dando al Eterno. ¿Le das lo que te sobra o le das algo que te cuesta? Algo que te cuesta esfuerzo, que lo haces con mucho amor, que a lo mejor hasta te cansas, pero dices, sí, yo sirvo a mi Elohim. Y muchos pueden preguntar, ¿y cómo puedo servir a mi Adón? ¿Cómo puedo servir a mi Elohim? Orando. ¿Cómo puedo servir al Eterno hoy que los ministerios son diferentes? Orando, clamando, estudiando, dando buen testimonio. Siempre va a haber quien necesite ayuda. Y lo que a veces no hay son hermanos que puedan ayudar. ¿Por qué? Porque entre los que se dicen creyentes hay muchos que no son verdaderamente creyentes. Entonces tú necesitas ayuda, pero ves al hermano que es medio chismosón y dices, ay, no, mejor no le pido ayuda.
Pero si tú y yo somos realmente santos, damos buen testimonio, guardamos con celo y con amor la Torah, entonces vamos a ser útiles a los demás y estamos sirviendo a Yahweh a través de nuestros hermanos. ¿Ya vieron qué importante es empezar a trabajar en nosotros, darle al Eterno todo lo que está en nuestras manos de nosotros para que después Él nos use para servir a otros? Las 2 blancas que dio la viuda eran muy poquito, probablemente no alcanzaban para comprar todo lo que se hubiera necesitado para el templo, el incienso, el aceite, etcétera, etcétera. Pero gracias a esas 2 blancas, el Mishkan, el templo, en este caso, iba a ser bendecido por Yahweh, porque había una ofrenda de un santo, de una santa. Bendito sea el Abacadosh. Vamos a regresar a Éxodo 25, verso 8, para que entendamos todavía más a profundidad qué era lo que iban a hacer. Aleluya. Todo esto está ministrado en la parashá que nos dio nuestro amado Roe. Solamente estoy resumiendo algunos puntos. Véanla. Está extensa, pero es una riqueza, es una delicia. Éxodo 25, verso 8. Dice, y harán un santuario, un mishkan, un tabernáculo, lo correcto es mishkan, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Aquí en el hebreo, hermanos, no dice como tal en medio, dice betoham. Betoham, que quiere decir habitar dentro de ellos o habitar en ellos. Pero dentro de ellos es la traducción más correcta, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo transpolamos para esto para hoy, Roe? Ya no hay templo. ¿Qué podemos dar? ¿Cómo podemos hacer terumá? ¿Qué podemos hacer? Bueno, sigue habiendo, gracias al Eterno, servicio en el Mishkan. ¿Cómo? A través de videos como este, a través de siervos que comparten la palabra. Puedes mandar a hacer revistas, puedes regalar discos, o ya no son discos, ahora memorias. Puedes hacer 1000 cosas. Fuera de Shabbat, puedes llamar y pedirnos alguna idea y con mucho gusto, inclusive si necesitan las revistas se las enviamos para que la impriman y las regalen, porque nosotros no hacemos negocio. Eso es servir en el Mishkan, servir a Yahweh. Amén. Ahora, Yahweh lo que quería era que que se hiciera el Mishkan, el tabernáculo, el Mishkan, para que el Eterno habitara dentro de ellos. Hoy, ¿dónde habita Yahweh? ¿Dónde está el Mishkan? Vamos a 1 Corintios 6 y te vas a gozar. Yo me gocé mucho. Es que una cosa nos lleva a la otra y el Eterno nos va hablando y nos va ministrando de cuán preciosa es su palabra. 1 Corintios, capítulo 6, verso 19. Muchos ya se sabrán esta cita, pero yo quiero repasar porque hay muchos nuevecitos. 1 Corintios 6, 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Vamos a dejarlo hasta ahí. El templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Entonces, hoy ya no hay una menorá como tal en el templo, porque no hay templo, no está el arca, aunque está en el Monte de los Olivos, no está la mesa de los panes de la proposición, no hay muchas cosas físicas, pero todo eso tiene que estar en ti y tiene que estar en mí. Porque hoy nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh. A ver, otra vez vamos a decirlo juntos. Yo soy el templo del Ruach HaKodesh. A ver, yo soy el templo del Ruach HaKodesh. Entonces, o por lo tanto, en mí, tiene que estar el arca, la menorá y la mesa de los panes de la proposición. Pero ¿cómo, Roe? Si el arca solo había una. Vamos a verlo. Es que el templo, el Bet HaMikdash, el templo o el tabernáculo, el Mishkan, eran representaciones de ti, de mí, de los Kohanim y de Yahshua HaMashiach. ¿Cómo? Sí, es que por eso tienen que ver la Parashat Terumá. Todo lo que estaba en el templo, en el tabernáculo, en el Mishkan, en el templo, en el Bet HaMikdash, es una representación de lo que debe estar en ti, en mí, de lo que estaba en los Kohanim y de Yahshua HaMashiach. Es que está bien profundo, véanla para allá. Porque el templo, el arca, eran limitados
aunque el arca todavía existe, sabemos que está en el Monte de los Olivos y que la sangre de nuestro Adón, nuestro Señor Yahshua HaMashiach, cuando Él murió, llegó hasta el propiciatorio. Pero el Eterno es ilimitado, Él no está sujeto al tiempo, espacio y la materia. Él no podía dejar que el arca nada más estuviera materialmente o estuviera tan limitada por el tiempo y el espacio. Miren, vamos a hacer una cuenta. El arca del pacto estuvo nada más 890 años entre los hijos de Israel. Yahweh no tiene tiempo ni espacio. Él sabía que iban a pasar muchísimos años más, que iba a ser destruido el primer templo, que iba a ser destruido el segundo. Y entonces, ¿qué pasaba con el arca? El arca del pacto estuvo solamente 890 años entre los hijos de Israel. El tiempo va volando. 40 años en el desierto con Moshe. 14 años en Gilgal con Josué. 369 años en Silo en el tiempo de los jueces. 57 años en Nob y en Gibón cuando fue rey el rey David. Y 410 años en el primer templo. Es un total de 890 años que estuvo el arca entre los hijos de Israel. Con el arca, con la Torá, con el maná y con la rama que reverdeció, que era la de Aarón. Después desapareció, es decir, dejó de ser accesible ante todo el pueblo. Quedó en el Monte de los Olivos esperando la sangre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que con su sacrificio único y perfecto nos redimió y hoy somos libres, gracias a Él, por su inmensa compasión. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo podemos entender que si nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh, en el templo del Ruach HaKodesh tiene que haber un arca, tiene que haber una menorá y los panes de la proposición? Porque eso era lo que había en los templos anteriores. ¿Qué representa entonces el mobiliario del templo? El arca del pacto, y ustedes van a leer la descripción, aquí en el verso 10 dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Ustedes ya lo pueden leer con calma. El año pasado vimos algo acerca de la acacia, y apunta a Yahshua HaMashiach, pero véanla para allá también. Entonces, el arca del pacto, que era de oro, que tenía los querubines, que dentro del arca estaba la Torá, las 2 tablas de la ley, ¿sí? Para que se entienda, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué representa? ¿Qué representa? ¿Era algo físico que se iba a acabar y ya? No. El arca del pacto representa la presencia de Yahweh. Miren, vamos a leerlo aquí adelantito. Éxodo 25, verso 22. Dice, está hablando Yahweh acerca del arca del pacto. Miren, en el verso 20 dice, y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros uno enfrente del otro. O sea, estamos hablando del arca. Éxodo 25, 22. Y de allí, habla Yahweh, me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, el arca del pacto, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Si tú y yo hoy somos el templo del Ruach HaKodesh, entonces el arca del pacto está en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos entender? Es un punto en donde está la presencia de Yahweh en los verdaderos creyentes y donde nos habla. Aquí dice, y hablaré contigo. Yahweh nos habla, claro que sí, no es con voz audible, de una manera espiritual, pero sí nos habla a través de su Torá. Ahí todo eso está entrando a ti, que eres el templo del Ruach HaKodesh. Hablemos por el arca del pacto. ¿Y cómo se entra a este pacto? ¿Cómo puedo yo tener el arca del pacto? Guardando los mandamientos. Un ejemplo, el Shabbat, Éxodo 35, verso 13. El Shabbat, 31:13, perdón, Éxodo 31:13. El Shabbat es un pacto, señal y mandamiento. Si tú guardas el pacto de Yahweh con nosotros, entonces el arca del pacto está en ti. Y a través de ese pacto, de esa santidad, Yahweh nos habla. ¿Sí? No te imagines cosas raras de que tienes un arca en alguna parte. No, es que esto es espiritual. Esto es espiritual. El arca del pacto representa la presencia de Yahweh. Y Yahweh quiere habitar en ti, en mí, porque somos templo del Ruach HaKodesh. Ahora,
Vamos a Éxodo 25 y vamos a leer del 23 al 25. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de alrededor. Y si ustedes continúan con la lectura, van a ver que se está hablando de la mesa de los panes de la proposición, donde se ponían 12 panes. En el verso 30 dice, y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Qué representa? ¿Qué representa el arca del pacto? ¿Qué representa, la mesa de los panes, amados Ajim? La mesa de los panes representa la humanidad de Israel. La humanidad de Israel. Nosotros sabemos que la Torá es como el agua, que la Torá también es como el pan, porque es el pan de vida. Se ponían 12 panes, en representación cada pan por cada una de las tribus de Israel, porque eran quienes tenían el pan, pero no solamente es el pan de vida, no solamente es el pan físico, sino el pan de vida, ¿sí? Es una representación de estar recibiendo de Yahweh el pan de su palabra, el pan de vida. Y ahorita vamos a ver otras cosas, no se desesperen. La menorá. ¿Qué representa la menorá? La menorá representa los 7 días de la creación, las 7 manifestaciones del Ruach HaKodesh que están en Isaías 11:2. No las vamos a ver por el tiempo, pero léanlas. Significan las 7 fiestas de Yahweh, la letra Shin de Yahshua HaMashiach y la luz que Yahweh puso en ti y en mí. Y si no la cuidamos, esa luz puede ser quitada. Lean Apocalipsis 2, verso 5. Todos estos implementos, todos estos elementos tienen que estar hoy en ti o en mí. En ti y en mí, más bien. Todos estos implementos tienen que estar hoy en ti y en mí. Dentro de cada uno de nosotros, porque somos el templo del Ruach HaKodesh. ¿O te imaginabas, amado hermano o hermana, que eras como un templo del Ruach HaKodesh, pero eras un templo vacío? No, desde luego que no. Ahora, cada uno de estos elementos, amados hermanos, tiene es que a veces no sé ni cómo explicarlo. A ver, lo voy a hacer, que el Eterno me ayude a hacerlo de la mejor manera. Todo el mobiliario del templo apunta a Yahshua. Vamos a verlo así rápido. El arca es el trono de Yahweh, ¿sí? Donde él hablaba en el propiciatorio, donde se ponían las ofrendas. Hay muchas cosas que se hacían con el arca. Pero dentro del arca estaba la Torá, las tablas de la ley. ¿De qué eran las tablas? De piedra. ¿Quién es la roca? Yahshua HaMashiach. ¿Quién es la Torá viviente? Yahshua HaMashiach. ¡Qué tremendo! Las tablas de la ley de piedra, porque Yahshua es la roca fundamental, ¿sí? Yahshua es la Torá viviente. Ahí está. Estaba dentro del arca el maná, que es ¿qué? El pan que bajó del cielo. ¿Quién es el pan que bajó del cielo? Yahshua HaMashiach, ¿sí? Estaba la vara de Aarón que reverdeció. Dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach, porque si el grano no es puesto en la tierra, no emerge, ¿sí? Yahshua HaMashiach fue puesto en la tierra y resucitó, ¿sí? Para salvación de ti y de mí. Reverdeció, así como la vara de Aarón, ¿sí? Porque él murió y resucitó. ¡Qué tremendo! Bendito es Yahweh. O sea, todo apunta a Yahshua. ¿A qué la mesa de los panes? La mesa de los panes. ¿A qué puede apuntar a Mashiach? Vamos a ver esta cita. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. La mesa de los panes, yo cuando lo leí me llamó la atención. Dije, ¿por qué una mesa de oro? ¿Por qué una mesa de oro para poner panes? O sea, se podían poner de otra forma tal vez, pero no. Tenía que ser de oro. Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Es la mesa del rey. ¡Qué tremendo! ¿Te estás gozando? Sí, la mesa de los panes de la proposición es la mesa del rey. ¿Por qué? ¿Por qué puedo estar seguro que esta cita se refiere a eso? Porque esos panes, se ha traducido como panes de la proposición, pero se llamaban Lechem Hapanim. Lechem Panim. El pan de la presencia o el pan del rostro. Esto quiere decir que estos panes estaban continuamente en la presencia,
por así decirlo, delante del rostro del Todopoderoso. Y aquí claramente Yahweh nos habla de que Él llegará, se sentará y se cenará. ¿Qué vamos a cenar? Pan, pero no nada más pan físico, pan espiritual, la palabra de Yahweh. ¿Sí me doy a entender? O sea, todo está relacionado con el Mashiach. La menorá. Yahweh es mi luz y mi salvación. Yahshua es mi luz. Yahshua nos manda a que nosotros seamos luz para los demás, porque Él es la luz y Él puso su luz en nosotros. Vamos a Mateo 5:14. Mateo 5:14. Y ahorita que hagamos la conclusión de todo esto, te vas a gozar y vas a querer guardar mejor la Torah. Mateo 5, verso 14. ¿Qué dice ahí? Bendito sea el Abacadosh. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Quién puso esta luz para que nosotros seamos luz para los demás? Yahshua HaMashiach. La menorá, la luz. ¿De quién? De Yahshua HaMashiach. Y es que podríamos aquí entrar a tantos y tantos profundidades, amados hermanos, en lo que es el mobiliario del templo, pero podríamos resumirlo de una manera muy breve. Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, quiere que hoy tú y yo, bueno, los que ya guardamos Torah ya somos templo del Ruach HaKodesh, pero que tú que no has guardado al 100% la Torah te arrepientas, hagas verdaderamente arrepentimiento. Y ustedes, amigos y amigas, vengan a guardar la Torah y hagan arrepentimiento y sean templos del Ruach HaKodesh y Yahshua more en ti y en mí. Y es que aquí lo podemos conectar con el tema de hace 8 días, que hoy es el examen de la oración del subconsciente. La oración, si nosotros oramos, nuestro subconsciente se impregna de oración. Y entonces dice nuestro amado Roe en el tema que recibimos orientación de Yahweh. ¿Por dónde la vas a recibir? Por el arca. Porque tú tienes el arca del pacto. ¿Qué pacto? El Shabbat, la circuncisión física para los varones. El pacto que hizo Yahweh con Abraham Avinu. ¡Aleluya! No puede alguien ser un creyente sin esto. No le va a entender, jamás va a escuchar la voz de Yahweh. Pero tú, amado hermano, hermana, que guardas la santidad, que temes a Yahweh, tienes todo esto en ti. Eres un templo del Ruach HaKodesh. Aleluya, bendito es el Abacadosh. Ahora, unamos los dos puntos. Aleluya, sí, es que, aleluya. Bueno, unamos los dos puntos. Somos templo del Ruach HaKodesh. Tienes el arca, tienes la luz de Yahweh, la menorá, tienes el pan de la palabra. ¿Qué vas a hacer con ese pan? Vamos a Isaías 58. Y aquí es donde se une Terumá con, o sea, todo lo que es la Parashat Terumá. Vamos a unir todos los puntos. Isaías 58. Aleluya, ¿estás gozoso? Sí, yo sí estoy muy gozoso. Somos templo del Ruach HaKodesh por su inmensa compasión. Nadie se merece nada. Aleluya. Isaías 58, verso 7. Ustedes lo han leído, si gustan pueden leerlo más con detalle desde el verso 6. Pero vamos a limitarnos ahorita a Isaías 58, verso 7. Dice, no es que partas el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El pan de la palabra, la mesa de los panes de la proposición, representa el pan que poseen las 12 tribus de Israel, la continua bendición delante de Yahweh. Ese pan, esa palabra que hoy estás recibiendo tú, que hoy yo he recibido de parte de nuestro amado Roe, junto con ustedes, es para compartirla. Es para compartirla. Eso es lo que quiere Yahweh que se haga con ello. Ustedes pueden repasar en el libro de los reyes, en el libro de Samuel, más bien, el rey David tuvo acceso a los panes de la proposición, a los panes de la presencia, cuando lo necesitó. Porque es para eso, para su pueblo, para que esa palabra, ese pan, se utilice entre sus hijos y entre todos aquellos que el Eterno está llamando a ser sus hijos. Bendito sea el Abacadosh. Si tú tienes esto, si yo tengo esto, entonces cuando nosotros tenemos oportunidad, cuando el Eterno pone en nuestro corazón dar algo o hacer algo para Él, a través de un hermano, a través de la Keilah, a través de lo que sea, lo hacemos y abundantemente. No podría ser de otra forma. ¿Cómo tener la luz de Yahshua, la menorá bien encendida, escuchar su voz y no dar nada? Vuelvo a repetirlo, no estamos pidiendo dinero. Porque hay mucha gente que
¿quiénes son los que se oponen a las ofrendas y al diezmo y a las obligaciones que uno tiene que hacer, que es dar? ¿Quiénes se oponen? Los que son codiciosos y avarientos. Ellos no tienen parte, no le entienden a esto, están cegados. Aclaro, el diezmo, la ofrenda, el diezmo y la terumá o la sadaká de lo que estamos hablando aquí es para la obra de Yahweh, no es para mantener a un pastor flojo o a un religioso X o Z que se la pasa durmiendo todo el día y que nada más el domingo sale a estirar la mano a ver qué le dan. No, si tú vas a dar algo, se lo vas a dar a Yahweh, es para eso, para su obra. ¿Para qué eran las 2 blancas que dio la viuda? Para el servicio del Bet Hamikdash, del templo. Amén. Y la viuda dio con todo su corazón. La viuda era un templo del Ruach HaKodesh. Aunque en ese momento existía el templo, era un templo del Ruach HaKodesh porque se podía percibir que lo físico que estaba dando ella, aunque fuera económicamente poco, era grande espiritualmente, porque era todo lo que tenía. Era todas sus expectativas. Estaba abandonando. Tú y yo, ¿qué le damos a Yahshua? Vamos a concluir con esta reflexión. Tú y yo, ¿qué le damos a Yahshua HaMashiach? ¿Le damos lo mejor o no le has dado ya lo mejor? Hay personas, me voy a referir a esto nada más así brevemente. Hay personas que dicen, ya traje mi diezmo y hasta quisieran como que se les aplaudiera. Ya hice esto. Pues esa es tu obligación. Es como que si alguien dijera, ya oré, pues es que es tu obligación, es mi obligación. No nos van a aplaudir por orar, el Eterno no nos va a decir, no nos va a premiar por hacer lo que tenemos que hacer, pero sí se va a agradar Yahshua HaMashiach si damos más de lo que tenemos que dar conforme a nuestro corazón, porque Él nos da mucho. Yahweh podría darnos de comer solamente un tipo de pan y agua, y y con eso podríamos subsistir, pero no. Por eso al principio estábamos platicando acerca de todo lo que Él creó. Él creó el agua, pero no nada más tomas agua, ¿verdad? Tomas jugo de naranja, agua de sandía, agua de melón, ¿verdad? El Eterno no nada más nos dio de comer pan, comemos carne, comemos pan, comemos queso, comemos leche. Es que Él nos da todo. Si Él nos da así abundantemente, porque es grande su corazón, ¿cómo nosotros no vamos a hacer una ofrenda grande? Vuelvo a decirlo, cada quien, para empezar en santidad, para empezar en obediencia, en guardar bien los mandamientos, en no estar buscando embaucar, robar a tu hermano, cobrándole de más algo que no tienes que hacer, no dañar, sino ser de bendición. No, me estoy refiriendo en parte a lo económico porque es lo que se trata aquí, de lo que los hijos de Israel iban a dar en cuanto a cuestiones físicas para que se construyera el Mishkan. Pero el hacer terumá involucra también muchas cosas: santidad, obediencia, oración, ¿sí? Estudio de la Torá, exaltación. Si tú tienes dones y talentos que el Eterno te ha dado y no los has ocupado para servir a Yahweh, eso puede ser una forma de darle una ofrenda. Padre, tú me hiciste a mí un buen dibujante, pues voy a hacer un bonito dibujo que sea muy llamativo y que llame para que las almas guarden tu palabra. ¿Sí me doy a entender? ¿Qué le estamos dando al Eterno? Viene Pesaj, amados hermanos, y ahí nuestros padres, cuando estaba el templo, cargaban sus burritos, cargaban sus animalitos, sus camellos, imagínate, y se iban caminando mucho tiempo, tal vez un par de días, tal vez unos 3 o 4 días, dependiendo de dónde estuvieran, a lo mejor hasta más si venían de más lejos, para llegar delante del templo y decir a los Kohanim, aquí está, Padre, aquí está, de lo que tú me has dado, yo te doy. El Eterno te ha bendecido en dones, talentos, te ha bendecido en salud, te ha bendecido en tiempo, me ha bendecido en todo eso. ¿Qué le hemos dado? ¿Sí? ¡Aleluya! Bendito sea el Abacadosh. ¿Cómo está nuestro templo? Ya con esto terminamos. ¿Cómo está tu menorá? ¿Cómo está el arca? ¿Es de oro, como debe de ser? ¿Sí? ¿Solamente pensamientos buenos? ¿O hay pensamientos malos de querer hacer mal, de querer pecar? ¿Cómo está nuestra menorá? ¿Tenemos luz verdaderamente? ¿Irradiamos la luz de Yahshua? ¿Cómo está el pan de la palabra, la mesa de los panes? ¿Estudiamos para poder compartir o no estudiamos? ¿Sí? ¿Cómo está nuestro Bet Hamikdash? ¿Está recogido, está limpio, está adornado, está impecable? ¿O
a veces no te cuidas, a veces se te salen malos pensamientos o malas palabras. Examinémonos, amados hermanos, examinémonos todos. Yo también, no es nada más de aquí para allá, yo también, esto me lo tengo que aplicar yo y me lo aplico, porque queremos tomar bien de Pesaj. Así que vamos a seguir, amados hermanos, vamos a hacer una oración, cierren sus Biblias y de veras repasen una vez más, se los invito, la parashá que nos dio nuestro amado Roe. Está de fuego, aleluya. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, te damos gracias por habernos hablado. Padre, no queremos darte como los ricos lo que nos sobra, queremos darte esta oración con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra fuerza, Abba, y darte gracias, de verdad, gracias, porque has hecho tantas cosas, porque tú nos das abundantemente, Abba, y nosotros a veces no somos recíprocos, no te damos todo lo que tú te mereces, Abba. Perdónanos, por favor. Ayúdanos, bendito Yahshua Mashiach, a los que ya estamos en los pactos, a los que ya somos templo del Ruach HaKodesh por amor de tu nombre y para cabo de tu nombre, a que seamos un templo íntegro, limpio, transparente, agradable delante de ti, sin mancha, Padre, por tu inmensa compasión. Ayúdanos a perfeccionarnos, ayúdanos a crecer y a dar más terumá, a dar más abacados, ofrendas delante de ti con nuestros pensamientos y nuestras acciones, bendito Yahshua Mashiach, a ser verdaderamente siervos tuyos, Abba, porque todo lo que iban a dar nuestros padres no era nada más algo físico, sino era para que se expandiera la Torah, para que todo el pueblo fuera bendecido a través de la construcción del Mishkan. Padre, te damos gracias por esta palabra, bendito Yahshua HaMashiach, y como dijeron nuestros padres, Naaseh benishma, todo lo que hemos oído, haremos. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen, ve Omen, aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya.